Bien, bueno, estaba diciendo, tenemos los números naturales, que eran los positivos. Que van desde 1 en adelante, son todos números positivos, ¿sí? O sea, esto es lo primero que estamos viendo, Mika. Ahora lo que estamos viendo es conjuntos numéricos. Bueno, arrancamos con el conjunto numéricos, con los números naturales, donde están el 1, el 2, el 3 y el 4, son todos números positivos, ¿sí? Después vienen los números enteros, que los números enteros, o sea, a los números naturales se le agregan los negativos y el 0, o sea, vamos a encontrarnos con el 0, con el 1, con el 2, pero también tenemos el -1, el -2. Estos números, o sea, surgieron a partir de la necesidad de poner, por ejemplo, de poder expresar que a una persona se le debe, ¿sí? Por eso tenemos estos números enteros. Bien. Después de los números enteros, vienen los números racionales. Ahí apareció Yelem. Los números racionales se van a representar con una letra Q, ¿sí? A estos números racionales a los números enteros le vamos a agregar las fracciones, por ejemplo, 5 medios, por ejemplo. Podemos agregar 3,4, por ejemplo. Podemos agregar -2,1 periódico, ¿sí? O sea, el grupo de los números racionales es a los números enteros le podemos agregar las decimales periódicos, ¿sí? Las fracciones o los números decimales con cifras finitas, ¿sí? Es decir, se agrega al anterior estos números. Números racionales, ¿por qué? Porque son números que se pueden expresar como una fracción, como una división entre dos números, ¿sí? Eso quiere decir número racional. Chicos, yo no les dije, pero, o sea, a medida que tengan dudas, me interrumpen, me dicen que estamos para Perdón, eso. profesor, perdón. Sí. Dijo recién que a los números naturales se agregaban las fracciones, los decimales. Esto es así, vos tenés el primer grupo que son los números naturales. Los números naturales son los que sirven para contar. 1, 2, 3, 4, ¿sí? Los números enteros, ¿cómo surgen? A los números naturales le agregamos los negativos y el 0. Claro. Y los números racionales, lo que se hace es, a los números enteros le agregamos lo que son las fracciones, los números decimales o los decimales periódicos. ¿Qué es un decimal periódico? Es esto que tienen como un arquito acá. Y ese arquito que está ahí, lo que representa es que esta cifra es repetitiva, es decir, tiene infinitas cifras decimales que son repetitivas. Perfecto. ¿Bien? Ahora vamos a ver el conjunto de números irracionales. Que es el grupo que sigue, que los irracionales se representan con la letra I. Acuérdense lo que había dicho, los racionales se puede expresar como una fracción, o sea, todos estos números pueden representarse como una fracción o como una división entre dos cosas, ¿sí? Los números irracionales, lo que tiene de diferente, no se agrega al anterior, eso es lo que tiene de diferente, ¿sí? El conjunto de los números irracionales lo que hace es
raíz cuadrada de 2, pi, perfecto, como dice Axel muy bien ahí. O sea, son números que tienen infinitas cifras decimales que no son repetitivas. La raíz cuadrada de 2, cuando la hacen en la calculadora, van a ver que les da un número que tiene infinitas cifras decimales que no son repetitivas, ¿sí? El número pi, nosotros generalmente decimos 3,14, pero en realidad tiene un montón de cifras. Es 3,14, 15, 9, 2, ¿sí? Y después hay otro número, también irracional, que nosotros lo simbolizamos con la letra E, que esto lo vamos a ver bastante más adelante. Esta letra E vale 2,71828, o sea, tiene infinitas cifras decimales que no se repiten, ¿sí? ¿Hasta acá hay alguna duda, chicos? No. Bien. Y después se agrega el último grupo, No, profe. que vamos a ver nosotros, que son los números reales. En el grupo de números reales, o sea, van a aparecer todos los números, porque, o sea, van a aparecer la raíz cuadrada de 2, pero también puede aparecer el menos 2,1 periódico. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los números reales es la unión de los números racionales con los números irracionales, ¿sí? Cuando nosotros unimos los números reales con los números irracionales, nos da todo el campo de los números reales. ¿Cuántos números reales existen? Infinitos, ¿sí? O sea, es una secuencia que empieza y que no termina nunca, ¿sí? O sea, tenemos tantos infinitos números negativos como infinitos números positivos. Bien, eso es lo que es la primera parte donde nosotros vemos todo lo que es conjuntos numéricos, ¿sí? Después lo que tenemos que ver es, para el tema del día de hoy, es lo que es distancia entre puntos. Cuando hablamos de distancia entre puntos, o sea, ¿a qué nos referimos? Nos vamos a referir, después igual, si se corta, chicos, entramos de vuelta al mismo enlace de Zoom, ¿sí? Vamos a hacerlo más largo. Listo, lo vamos a girar. Bien, cuando nosotros hablamos de distancia entre puntos, estamos hablando de que tenemos lo que nosotros llamamos los ejes cartesianos, donde en los ejes cartesianos va a haber dos variables, la x y la y. Esto lo vamos a ver sí en todo lo que es todo lo que hagamos en el futuro, ¿sí? Y donde el eje x es el eje horizontal y el eje y es el eje vertical, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que estos ejes, ¿en qué campo numérico de los que vimos van a estar? Van a estar enfocados en todos los números reales de los que estuvimos hablando, ¿sí? O sea, vamos a encontrarnos con números positivos y con números negativos, ¿sí? Cuando hablamos de la distancia entre puntos, es decir, vamos a elegir un valor de, por ejemplo, un valor de x y un valor de y. Entonces, si nosotros hacemos ahí y lo juntamos, tenemos este punto, lo vamos a pintar con color más fuerte, donde acá tenemos un punto, ¿sí? Y si agregamos otro punto, por ejemplo el 2, 3, en la intersección ahí, que sería acá, vamos a buscar otro punto. O sea, tenemos dos puntos en el plano. Lo que vamos a hacer nosotros es buscar la distancia, o sea, el segmento que une estos dos puntos. ¿Sí?
Ahora cuando se reanude, porque ahora se está por cortar, cuando se reanude explicamos cómo seguimos para poder calcular cuál es la distancia entre estos dos puntos, ¿sí? Sí, cuentan todos los números, Ángel. Bien, entonces lo que tenemos es la distancia entre esos dos puntos. Y lo que vamos a aplicar es la distancia que los une, o sea, lo que voy a poner ahora. ¿Sí? Lo que tenemos que averiguar nosotros es la distancia que hay entre un punto y otro. ¿Sí? Profe, me parece que no estás compartiendo pantalla. Ah, no estoy compartiendo, perdón. Ahí lo voy a compartir para ver si se ve ahora. No, No, ahí no, perdón. Vamos de nuevo. ahí sí. Acá, Ya se ve, profe. ahí se ve. Sí. Buenísimo, o sea, teníamos los dos puntos, perdonen chicos, ahí teníamos los dos puntos, un punto del eje, o sea, cada punto tiene dos partes, un valor del eje X y un valor del eje Y, donde nosotros queríamos ver la distancia entre cada uno de estos puntos. Estos puntos nosotros los representamos y lo que queremos calcular es el segmento que hay entre esos dos puntos. Chicos, ¿los demás me escuchan bien? Sí. Valen y Alan, fíjense si salen y vuelven a entrar, Hay que ampliar el audio. porque debe ser un tema de ustedes, porque o sea, los otros compañeros sí lo pueden hacer. ¿Sí? Igual tranqui porque la clase está siendo grabada. Bueno, y esto, nosotros lo que hacemos es utilizar lo que es el teorema de Pitágoras para resolverlo. Ahora voy a mostrar cómo. Chicos, o sea, yo o sea, no me gusta porque queda como feo. A mí no me gusta hacerlo. O sea, les pido, chicos, o sea, si no están hablando, o sea, o porque no tienen consultas, o sea, bajen los micrófonos. O sea, yo no me gusta hacerlo porque queda como que uno está queriendo imponer o algo. O sea, yo no tengo problema en que hagan todas las consultas que quieran, pero, o sea, sí por respeto a los compañeros, o sea, si no tienen dudas para no hacer interferencia, les pido, o sea, bajen los micrófonos, ¿sí? Bien, bueno, entonces lo que comentaba es que nosotros en ese segmento tenemos la distancia entre los dos puntos y vamos a aplicar lo que es el teorema de Pitágoras. ¿Por qué vamos a aplicar el teorema de Pitágoras? Porque tenemos este segmento y cada uno de esos puntos tiene distintos valores de X, y lo que estamos simbolizando acá es la variación de esos puntos de X, y también vamos a mostrar la variación de esos puntos de Y. ¿Puedes agrandar el gráfico? No se ve nada. No se ve, lo agrandamos más. Se ve muy poco. ¿Se ve Ahí un poquito está. mejor? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, entonces hay variaciones de X y hay variaciones de Y en lo que es la gráfica.
Entonces, como esto es un triángulo rectángulo, lo que vamos a tener que hacer es aplicar el teorema de Pitágoras, ¿sí? El teorema de Pitágoras, lo que en realidad es así. O sea, para los que no conocen la fórmula del teorema de Pitágoras, la vamos a repasar, ¿sí? Que es que la hipotenusa, que en nuestro caso vendría siendo la distancia al cuadrado, No, disculpa, pero no se ve nada del gráfico. ¿Lo puedes agrandar más? dame un segundito que trato de agrandarlo de nuevo más. Dame un segundito. Bueno, ¿Ahora lo ves mejor? ¿Se ve mejor? sí, sí. Buenísimo. Bien. Igual, chicos, como les dije, esto está grabado, no hay ningún problema, ¿sí? Bien, la distancia al cuadrado es igual a la variación de x, que sería uno de los lados, esa variación elevado al cuadrado, más la variación de y al cuadrado. Bien, entonces, para poder realizarlo, ¿sí? Yo voy a hacer el caso de este ejercicio de acá, igual después vamos a hacer algunos ejercicios de distancia de la guía, ¿sí? Como para entender cómo funciona esto. Cada variación de x es lo que estamos queriendo. Sí, podemos poner delta en vez de variación, no hay ningún problema, Ángela. Buenísimo. Yo lo que iba a hacer era escribirlo de otra forma, que iba a ser la siguiente. Cada variación, como lo dice Ángela, o sea, es una resta entre dos cosas. O sea, yo podría poner bien que la distancia al cuadrado es igual a x1 menos x2 elevado al cuadrado más la variación que es i1 menos i2 al cuadrado. ¿Sí? O sea, cada punto del plano, ahora vamos a ver, cada punto del plano tiene dos partes. Una de las componentes es la x, que es la primer componente, y hay una segunda componente que es la y, ¿sí? Entonces nosotros con esto vamos a ir pudiendo resolverlo con esta fórmula. Nosotros ahora estamos haciendo la del ejemplo que está acá, donde el primer número es el punto 1, 1. ¿Por qué es el punto 1, 1? Porque es el punto número 1 de la x y el punto número 1 de la y. Y el segundo punto es el 5 de la x y el punto 4 de la y. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para poder averiguar esa distancia es reemplazar. ¿Cómo lo vamos a reemplazar? Bueno, de la siguiente forma. El primer número siempre es la x. Esta es la x del punto número 1 y esta es la x del punto número 2. Esta es la y del punto número 1 y esta es la y del punto número 2. Lo que nos queda para hacer es reemplazar estos datos en la fórmula para poder resolver cuál es el valor de la distancia entre esos dos puntos, ¿sí? Si lo hacemos,
vamos a tener que la distancia al cuadrado va a ser igual a el punto número 1 de la X, que vendría a ser 1, menos el punto número 2 de la X, que es 5, más el punto número 1 de la Y, que es 1, menos el punto de la Y número 2, que es 4. Al cuadrado. Y bueno, y acá es un tema de, básicamente, es hacer las cuentas y resolver el despeje. 1 menos 5 es 4, y 4 al cuadrado es 16. Fíjense que acá me queda menos 4. Menos 4 al cuadrado es 16 positivo, porque es menos 4 por menos 4. O sea, fíjense que se multiplica número con número y se multiplican los signos. Cuando tienen más por más o menos por menos, va a dar positivo, ¿sí? Si tienen multiplicación de signos diferentes, va a dar negativo. Y en este caso lo mismo, 1 menos 4 es menos 3. Y menos 3 al cuadrado es 9. Bueno, acá directamente resuelven, 16 más 9 es 25. Bien, ahí vuelvo, Alan, lo termino y ahí vuelvo. Y entonces la distancia viene siendo la raíz cuadrada de 25, que es 5. ¿Sí? Bien, vamos a la pregunta de Alan. Esto es así, cuando nosotros tenemos dos puntos, o sea, nosotros acá tenemos 2 puntos en el plano, ¿sí? Voy a volver para arriba para ver el gráfico para que se pueda entender más. Vos tenés 2 puntos en el plano. Este punto es el 1, 1 y este punto es el 5, 4. ¿Hasta ahí entendiste, Alan? Buenísimo. Esta fórmula lo que hace es aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar es que esto al cuadrado más esto al cuadrado nos tiene que dar la distancia al cuadrado, ¿sí? Porque esto es un triángulo rectángulo, tenemos en un triángulo rectángulo lo que decía la fórmula del teorema de Pitágoras era que la hipotenusa al cuadrado, que sería la hipotenusa, porque es el lado opuesto al ángulo recto, es la hipotenusa, este lado al cuadrado sería igual a esta variación al cuadrado y esta variación al cuadrado, ¿sí? ¿Qué sucede? Cada uno de estos puntos, como son puntos en el plano, esos puntos que están en el plano tienen 2 valores, un valor de X y un valor de Y, ¿sí? Siempre el primero de los 2 valores de ese punto es la X y el segundo es la Y. Es decir, este punto tiene el valor 1 de la X, este punto que está acá tiene el valor 1 de la X y tiene el valor 1 de la Y, ¿sí? Y este segundo punto tiene el valor 5, este punto de acá, tiene el segundo valor, el 5 en la X, y el 4 en la Y. Por eso es el punto 5, 4. ¿Qué hacemos? Al primer punto le ponemos punto 1 y al segundo punto 2. Entonces, vamos a tener la X del punto 1, la Y del punto 1. Y después vamos a tener la X del punto 2 y la Y del punto 2. Buenísimo, me alegro, o sea, chicos, cuando tengan dudas, porfa, o sea, a mí me reciben las dudas o las consultas que ustedes tengan, así que cuando tengan dudas, no hay ningún problema, se contestan las consultas que tengan, ¿sí? Bueno, una vez que hicimos eso, que entendimos eso, Ángel, después fue el reemplazo en la fórmula,
y nos dio el valor de la distancia, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es hacer algún ejercicio de la guía donde tengamos que aplicar distancia. Vamos a buscar un par. Bien, bueno, entonces ahí, por ejemplo, de la guía estamos haciendo el ejercicio 12, donde nos proponen calcular las distancias entre esos puntos y los vamos a resolver, ¿sí? Más allá de que tienen el resuelto, como para que se puedan guiar cómo funciona. O sea, se hace de la misma forma que vimos en el ejercicio anterior, ¿sí? Vamos a practicar, si quieren, hacemos los dos, no hay ningún problema. La distancia al cuadrado va a ser, o sea, para que lo vamos a ver si lo podemos marcar, para que esto lo vamos a hacer al revés. Deshacer. Bien, lo que tenemos que hacer es aplicar esta fórmula de distancia que habíamos visto antes, teniendo en cuenta los nuevos datos. O sea, siempre es aplicar esta misma fórmula y vamos a usar los datos, ¿sí? Para el punto A. Para el punto A tenemos, los puntos son 1, 1 y menos 1, 2. Bien, entonces esta sería la X1. Profe, Sí, ¿no faltaría el cuadrado ahí en la D? perdón, sí, tenés razón, te agradezco. Gracias, Aileen. Ya. Entonces lo que tenemos acá es la X1, o sea, la X del punto 1, la Y del punto 1, la X del punto 2 y la Y del punto 2. Sí, ahí lo que pregunta, a ver si yo te entendí la pregunta, las preguntas que están haciendo ahí. O sea, esto es lo que estamos expresando en esta fórmula de distancia, es el teorema de Pitágoras. O sea, lo pueden expresar de dos formas diferentes. O ponen d al cuadrado y ponen x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado, o directamente despejado. Pueden poner d es igual a la raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. O sea, se puede expresar de las dos formas, ¿sí? No sé si era esa la pregunta, chicos. Y lo otro que tienen que tener en cuenta es, si a ustedes acá le ponen x1, que es x del punto número 1,
esta tiene que ser y del punto número 1. Si esta es x2, porque es la x del punto número 2, esta es de y del punto número 2. Y tienen que respetar eso en esta fórmula, o sea, no los pueden intercambiar. Y Perdón, dos es no menos tiene 1, que ser 1. 1. Es menos 1, 1, perdón, acá es menos 1, 1. Ahí. ¿Bien? Entonces, lo que tienen que hacer es respetar eso, o sea, respetar el orden de esto cuando reemplazan. Bueno, entonces, haciendo eso, ponen d al cuadrado es igual a... Lo que tienen que también tener cuidado es con los signos, tienen que tener cuidado, porque acá es 1 menos 1. ¿Sí? 1 menos menos 1 al cuadrado más 1 menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Ya lo que nos queda para hacer después es hacer cuentas. ¿Sí? La distancia al cuadrado va a ser, van resolviendo, menos menos 1 es 1 positivo, por la regla de los signos, ¿sí? Es como si fuera menos 1 por menos 1, y menos por menos es más. 1 más 1 va a ser 2, y 2 al cuadrado es 4. Y en el otro término, 1 menos 1 es 0, 0 al cuadrado es 0. Entonces despejan, y con eso dicen que d al cuadrado, o perdón, que d vale 2. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de 4 es 2. ¿Todos entendieron cómo armamos este? Sí. Bien, igual vamos a hacer el ejercicio, ese es el A. Vamos a hacer el B y después vamos a hacer otra variante diferente del ejercicio de distancia. Y una cosa que les estoy avisando porque me preguntaron en el curso anterior, nosotros no estamos haciendo ejercicios de la práctica 0, o sea, porque en realidad son ejercicios como introductorios, ¿sí? Si tienen dudas, igual cuando están practicándolo y lo quieran resolver, me avisan, igual tienen el resuelto y tienen los videos tutoriales, ¿sí? Bien, el otro ejercicio, el B, dice... Profe, una duda, estas prácticas serían más o menos, tendremos que hacer una por semana, ¿no? Sí, tienen que hacer los ejercicios de los temas, no es una por semana, porque por ejemplo, el tema que sigue está muy bien la pregunta, la clase que viene, la clase del miércoles, ¿sí? Lo que tenemos que ver son inecuaciones y módulos, y forman parte de la práctica 1 aún, ¿sí? O sea, lo que tienen que hacer es los ejercicios vinculados a conjuntos numéricos y a distancia, no lo que tiene que ver con inecuaciones o intervalos o módulo, ¿sí? Esos ejercicios, o sea, están propuestos para la semana que viene, para el miércoles, ¿sí? Listo, genial, gracias. Y cuando lleguemos a la parte de gráfico, que ya es el sábado que viene, lo que vamos a hacer es utilizar también por ahí alguna aplicación para poder hacer gráficos, porque ya después empezamos a explicar funciones, y para explicar funciones lo ideal es alguna aplicación que te pueda servir como GeoGebra, que sirve para poder representar gráficos, ¿sí? Bien. Pero para eso falta. Profe, Sí, entonces nosotros nos vamos manejando con los temas que vos das en la clase nada más para resolver. exacto. O sea, ustedes van, y sí, que son los que están de acuerdo al cronograma. O sea, Bien, no, buenísimo. o sea, no avancen haciendo todos los ejercicios de la práctica, porque todavía hay temas que no vieron. O sea, si se animan Bien. mirando el tutorial, el video tutorial que está en el site, y quieren avanzar, o sea, no hay ningún problema. El tema es que en el Google Site vos tenés un video, y si tenés alguna traba o alguna duda, no tenés forma de poder evacuar la consulta. O sea,
Por eso tenemos la clase, y si no también tenemos este grupo de WhatsApp que creamos, como para poder ayudarnos entre todos en este contexto virtual por la pandemia que nos afectó a todos, porque a mí me hubiese gustado más dar clases presencial. Listo, gracias. No, de nada, Mariam. Bien, y el segundo punto es -1, 2. Ya está lloviendo acá en Caballito, chicos. Bien, bueno, acá hacemos lo mismo. Tenemos la X del punto 1, la Y del punto 1, la X del punto 2 y la Y del punto 2. Perdón, que vamos a borrar y vamos a hacer más prolijo. Se re largo, viste, Romy, es terrible. Yo vivo en Caballito, o sea, es la parte donde digo, qué bueno que no me toca dar clases presencial. Pero igual, digo, es algo que a mí me encanta. Yo, o sea, tengo en total 5 cursos diferentes. No todos de matemática, de CBC, pero tengo 5 cursos diferentes y bueno, a mí me gusta ir al aula, pero bueno, nada, cursos de más de 70 personas en todos, o sea, algunos tengo más de 100, imposible tratar de dar algo en forma presencial. Bien. Bueno, nada, lo que vamos a hacer es resolverlo de la misma forma que resolvimos el anterior, ¿sí? O sea, utilizamos nuestra fórmula. Axel, a tu pregunta, si el número te da un número irracional, que es lo que vimos hace un ratito, o sea, que es un número que tiene infinitas cifras decimales, lo dejan expresado con raíz. Creo que esa era tu pregunta, ¿verdad? Bueno, buenísimo. Entonces vamos a resolverlo. Parece que Axel se animó y se mandó y lo hizo. Buenísimo. Entonces, bueno, esto sería, si lo queremos calcular, la distancia al cuadrado es igual a 2 menos, acá lo único importante que tienen que tener en cuenta esto son los signos, 2 menos -1 al cuadrado, salió feo, más 3 menos 2 al cuadrado. Bien, y una vez que tienen eso lo van resolviendo, o sea, resuelven las cuentas, y hacemos 2 menos -1, ¿cuánto es, chicos? 2 menos -1. 3. 3, perfecto, y 3 al cuadrado es 9. ¿Bien? La fórmula es x1 menos x2 más y1 menos y2. Así es la fórmula, Alan. Bien, y hacemos 3 menos 2, 1, y 1 al cuadrado es 1. O sea que la distancia al cuadrado va a ser 9 más 1, 10. ¿Sí? Y el resultado de esto, como bien nos adelantaba nuestro compañero Axel, nos va a quedar raíz cuadrada de 10. O sea, lo dejamos expresado así, porque cuando nosotros buscamos la raíz cuadrada de 10, nos va a dar 3, algo, pero tiene infinitas cifras decimales. Entonces, para no hinchar con qué decimales, cuántos decimales, no, lo dejamos expresado así y es correcto, ¿sí? O sea, a los efectos del parcial, si ustedes tuvieran un choice que elegir esto, vamos a tener como una respuesta posible la raíz cuadrada de 10.
¿Sí? Entonces, en el caso anterior también iría con raíz al 2. No, porque fíjate que tenemos 4 y la raíz cuadrada de 4 es 2, es exacta. Ok, profe. Bien, entonces acá tenemos una respuesta, porque esto surge de hacer la raíz cuadrada de 4. Y acá tenemos la otra respuesta, que es la raíz cuadrada de 10. ¿Sí? Ahora bien, vamos a hacer otro tipo de ejercicios diferentes que tengan que ver con esto mismo. Por ejemplo, el ejercicio 13. Esperen que lo voy a tratar de pasar. Porque esto, o sea, yo para que sepan, es un súper chino porque, o sea, no se puede pasar un PDF a una pizarra. Entonces ustedes no ven todo lo que hago atrás para poder tratar de pasarlo. A ver si ahí lo vamos a poder copiar. Bien, entonces acá lo que tiene diferente es que nos dice, hallar A que pertenece a los números reales, tal que la distancia entre A y B sea la raíz cuadrada de 50. O sea, fíjense qué tiene de diferente este ejercicio con respecto a los anteriores. En los ejercicios anteriores, ustedes no tenían el valor de la distancia, o sea, tenían que calcularla. Acá lo que tiene de diferente es que nosotros le damos la distancia, pero no le damos los datos de x1, x2, y1 y 2. O sea, hay uno de ellos que tiene una incógnita, que es esta letra A. Con lo cual, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar cuál es el valor de A, es la respuesta de nuestro ejercicio. O sea, nosotros tenemos que decir cuánto tiene que valer A para que la distancia entre esos dos puntos nos dé la raíz cuadrada de 50. ¿Sí? Bien, bueno, entonces lo que vamos a hacer es eso mismo, ¿sí? Con la misma fórmula que teníamos, vamos a resolverlo. La fórmula sigue siendo la misma, o sea que vamos a aplicar la distancia al cuadrado, que vendría a ser la raíz cuadrada de 50, que la vamos a elevar al cuadrado, es igual a, y fíjense que acá sería, x1 sería 1, y x2 sería 2, o sea que vamos a poner 1 menos 2 al cuadrado, más, y 1 vale 7, perdón, vale A, entonces vamos a poner A, y 2 vale 7, entonces vamos a poner menos 7 al cuadrado. Bien, o sea, lo único que hice hasta ahí fue reemplazar con los datos de los puntos que me dio, reemplazo nuestra fórmula original de cómo se calcula la distancia entre puntos, ¿sí? Bueno, entonces vamos resolviendo y lo único que nos queda hacer es despejar cuál es el valor de A. ¿Correcto? La raíz cuadrada de 50 al cuadrado, ¿cuánto les parece que es, chicos? 50. 50, porque es como si se cancelara el cuadrado con la raíz, ¿sí? Igual, porfa, sí es importante que a medida que no van entendiendo o tienen alguna duda, que pregunten, porque entiendo que vienen de distintas disciplinas. O sea, hay gente de filosofía, hay gente que por ahí o de psicología, que no es del grupo más de los números. O sea, que no hay ningún problema con las dudas que puedan llegar a tener. ¿Sí? O sea, si tienen dudas, porfa,
levantan el micrófono y preguntan o escriben por el chat, ¿sí? No hay ninguna inquietud. ¿Por qué es menos 7? Bien, me encantan las preguntas. En realidad es 7, pero recordate que la fórmula, si vamos para arriba, la fórmula de distancia es menos y 2. Entonces, menos, porque la fórmula viene con el menos, y después y 2 que es 7, ¿sí? Claro, totalmente. Melanie, lo que haces es reemplazar con los datos que tenés en la misma fórmula. Perdón, vamos como para ordenarlo. Guadalupe, tu pregunta quedó contestada, ¿por qué es menos 7? Buenísimo. Y Melanie, tu pregunta es, ¿por qué la fórmula es de esa manera? O sea, claro, la fórmula justamente lo que estás haciendo acá no es preguntar, sino responderle a la compañera. La fórmula viene con el menos. Entonces, claro, perfecto, no es una pregunta, te reentendí. Lo que querías hacer era ayudar a la compañera. Ponés el menos porque la fórmula viene con el menos, ¿sí? Y el 7 es el otro punto. Es distinto el caso de los que veníamos haciendo acá, donde teníamos menos 1, por ejemplo, ¿entendés? Que ahí sí el número era negativo. Gracias, Melanie. Chicos, si se corta porque queda menos de 1 minuto, o sea, volvemos un ratito más, ¿sí? Así no los vuelvo locos un sábado a la mañana, primer clase. Bien, y bueno, hacemos el cálculo. 1 menos 2 es menos 1, menos 1 al cuadrado es menos 1 por menos 1, por lo tanto va a ser 1 positivo. Y esto no tengo forma de resolverlo. Profe, ¿no se Sí. puede resolver con cuadrado de binomio? Bien, a mí me encanta. Ahora cuando se corta, explico lo del cuadrado de binomio, ¿sí? Lo vamos a hacer de las dos formas. La- Bien, lo vamos a hacer de las dos formas, como habíamos dicho, y primero vamos a hacer, como no lo podíamos resolver porque no podemos hacer la cuenta, lo dejamos expresado de esta forma, ¿sí? Después lo vamos a desarrollar con el cuadrado de binomio como propusieron ustedes, ¿sí? Bien, si lo hacemos de esta forma, lo que vamos a hacer es despejar. No, está bien lo que dice Ximena, o sea, no se puede distribuir la potencia con la suma y con la resta, se puede únicamente con la multiplicación y división. Entonces, o sea, sí o sí, lo que vamos a tener que hacer es ir despejando, pero no podemos distribuir este cuadrado con respecto a la suma y a la resta, ¿sí? Nunca se puede distribuir el cuadrado con suma y resta, ojo, porque es un error muy común, o sea, o desarrollan el binomio, que después voy a escribir cuál es la fórmula del cuadrado del binomio, o como pasa acá, que hay una sola incógnita, que es nuestra A, que es lo que nos pide el ejercicio, es simplemente hacer los despejes para poder arribar al cálculo y averiguar cuál es nuestra incógnita, ¿sí? Bien, ustedes siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bien, buenísimo. Sí. No, porque en un momento dejé de ver todo y me asusté. Bien, entonces, hacen 50 que pueden pasar el 1 restando, como están adelantando las compañeras. Nos va a quedar 49, porque 50 menos 1 es 49. Y nos queda A menos 7 al cuadrado. ¿Sí? Y acá donde tenemos un primer problema, o una cosa, más que problema, una situación que hay que pensarlo. O sea, yo lo voy a escribir, lo voy a explicar, y si no se entiende, se va a hacer ejemplos con numeritos que va a ser más fácil, ¿sí?
Esto nos arroja dos posibilidades de resultados diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, cuando tenemos un cuadrado, algo, o sea, esto que tenemos escrito acá, lo que quiere decir es que algo al cuadrado nos da 49, y ese algo que tenemos acá adentro puede ser un número positivo o negativo, porque cuando elevamos al cuadrado un número positivo, más por más es más, y nos va a quedar positivo, o bien nos puede quedar también negativo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer menos por menos, y menos por menos es más. O sea que nosotros tenemos dos posibles soluciones de este ejercicio, ¿sí? Que si nosotros pasamos el cuadrado como raíz, que la raíz cuadrada de 49 sea igual a menos 7, o que menos la raíz cuadrada de 49 sea 7, porque tenemos las dos posibilidades, ¿sí? La positiva y la negativa. Igual ahora lo vamos a ver con números como para que lo puedan entender, ¿sí? De este modo, ustedes resuelven, la raíz cuadrada de 49 es 7, o sea, si 7 es a menos 7, la a puede valer 14, esa sería una primera solución. O del otro lado, si hacemos menos 7, es igual a menos 7. Cuando despejamos la A valdría 0. Entonces nuestras respuestas vienen siendo 0 y 7. O sea, ¿qué valores de A hacen que la distancia sea la raíz cuadrada de 50? Bueno, los números son 14 o 0, ¿sí? Esta parte, si no se entiende, yo le voy a explicar por qué se pone el positivo y el negativo, pero lo voy a hacer con un ejemplo numérico, ¿sí? Como para entenderlo más. Si ustedes tienen, por ejemplo, 3, esto no es del ejercicio, estoy inventando, pero para que se entienda. Si ustedes ponen 3 al cuadrado, les da 9, pero si ustedes ponen menos 3 al cuadrado, como menos 3 al cuadrado es menos 3 por menos 3, también viene dando 9. O sea, cuando ustedes tienen el tema del cuadrado, que lo convierten en raíz, hay dos posibilidades: que nos dé un número positivo o que nos dé un número negativo. ¿Todos entendieron esta parte, de esta forma de resolver este ejercicio? Sí, profe. Buenísimo. Por ahí con este ejemplo, explicándolo con un número, ayuda bastante más, como para que se pueda entender. Pero hay dos respuestas válidas, ¿sí? Perdón, profe, en la segunda opción, que es menos 7 igual a menos 7, Ujú. el 7 pasa Sumando. restando, sumando, ok, Claro, por eso menos 7 más 7 te da 0. ¿Sí? ok. No hay ningún problema. Las preguntas, todas son bienvenidas, ¿sí? Entonces, Ahora, ¿cuál es el error de las dos? claro, o sea, tu respuesta van a ser las dos. O sea, A puede valer 14 o puede valer 0. Esa sería tu respuesta. Ah, ok. ¿Sí? En el examen, por ahí si te tocara esta pregunta en el examen, del choice debería haber una opción que diga A vale 0 o A vale 14. O sea, debería haber una respuesta en el choice que dijera eso, por ejemplo. ¿Sí? Bien, y la otra opción es lo que quería la compañera. La compañera quería hacer el cuadrado de binomio. Se lo vamos a hacer como para que vean cómo funciona, cómo se hace. O sea, cuando ustedes tienen, que era lo que estaban preguntando antes, cuando ustedes tienen
dos números con una resta elevado al cuadrado, no pueden aplicar la distributiva. Lo que tienen que hacer es aplicar la fórmula del cuadrado del binomio, ¿sí? Si esto ustedes no lo saben, o sea, yo se los explico, pero, o sea, miren el video tutorial que está en el Google Site que les va a servir, que está re bueno, o lo que yo les voy a compartir también después de este programa y de la previa de la UBA, donde grabamos y explicamos este tema bien. Que la fórmula dice que es el primer término al cuadrado menos 2 por el primer término, que sería A, por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. O sea, esto era lo que quería hacer la compañera. ¿Sí? Igual, profe, al final es mucho más fácil hacerlo como usted hizo primero, me parece. O sea, como que me la recompliqué. Totalmente, o sea, yo, chicos, piensen que esto es matemática. Matemática tiene más de una forma de resolver el mismo ejercicio. O sea, lo pueden resolver como quieran y es todo válido. O sea, yo generalmente soy de los que tratan de buscarle la vuelta, sobre todo cuando uno tiene que explicar o dar clases, que nosotros sabemos todas las formas que hay para resolverlo, trato de buscar lo que sería lo más fácil posible, ¿sí? Igual lo vamos a resolver y vas a ver que vamos a llegar al mismo resultado, ¿sí? Lo interesante es eso, que haya más de un procedimiento para poder realizarlo y que siempre se llegue a lo mismo, ¿sí? Así que bueno, nada, lo vamos a hacer a gusto de lo que proponían, que me parece que es re bien. Yo voy a arrancar desde acá, voy a arrancar, perdón, desde acá, pero en vez de despejar, voy a desarrollar el cuadrado de binomio como creo que pedía Jimena. Ximena, perdón, porque es con X, ¿no? Bien, entonces teníamos 40, esta es otra forma de resolver el mismo ejercicio, ¿sí? 49 es igual a, y teníamos a menos 7 al cuadrado, ¿verdad? Bueno, entonces ahí proponían hacer el cuadrado del binomio. El cuadrado del binomio lo vamos a desarrollar. Buenísimo, ¿no? Pues es que yo conozco Jimenas con J, con G, con X, es un lío todo, perdón. Bien. Bueno, entonces hacemos el cuadrado del binomio, donde para nosotros el primer término de esta fórmula sigue siendo A, o sea que vamos a hacer A al cuadrado menos 2 por el primer término, que es A, por el segundo término, que es 7, más 7 al cuadrado, que es 49. Esto es lo que nos proponía Ximena. Entonces, 49 es igual a A al cuadrado menos 14A más 49. Como acá nos complicamos, que era lo que ya Ximena estaba viendo, es de que nos quedaban más de una vez la A, por eso a veces no era tan conveniente o necesario resolverlo haciendo este cuadrado de binomio, ¿sí? Y como nos quedó una de las variables elevada al cuadrado, para poder resolverlo siempre hay que igualarlo a 0, es decir, vamos a hacer 0 es igual a A al cuadrado menos 14A más 49 menos 49, que se van a terminar yendo. O sea que 0 va a ser igual a A al cuadrado menos 14A. ¿Hasta acá va bien, chicos? Sí. Buenísimo. Entonces acá hay varias opciones. O sea, yo siempre insisto, voy por la más fácil, porque o sea, me gusta tratar de simplificar los ejercicios y hacerlo de la mejor forma.
ustedes tienen una función cuadrática, porque la a está elevada al cuadrado, ya igual después vamos a ver función cuadrática cuando lleguemos a ese eje, pero cuando ustedes tienen algo al cuadrado igual a 0, hay una fórmula que se llama fórmula resolvente. Entonces, o aplican esa fórmula o hacen lo que voy a hacer yo, que es mucho más fácil y más práctico para este tipo de ejercicios. Como ustedes no tienen los 3 términos, ¿sí? A mí lo que se me ocurrió es algo que ustedes ven en el cole, que se llama factor común. Que factor común es la propiedad inversa de la distributiva, ¿sí? Como la a está en todos los términos, ¿sí? Yo al sacar factor común a, hago a al cuadrado dividido a, y me da a. ¿Por qué? Porque cuando yo distribuya y haga a por a, me da al cuadrado, ¿se entiende? Entonces, para sacar factor común, dividimos cada término por lo que se repite. Y en el otro caso, 14a dividido a es 14. ¿Por qué? Porque a por 14 es 14a. ¿Se entiende? Eso es el factor común. Entonces, llegamos a una multiplicación de dos cosas que están igualadas a 0. Cuando tenemos una multiplicación de dos cosas igualadas a 0, ¿sí? Una de ellas tiene que ser necesariamente 0. ¿Por qué? Porque 0 por cualquier cosa nos da 0. Entonces, una solución posible sería a vale 0, o la otra forma sería a igual 14. Entonces, si mirás, o sea, hicimos un montón de desarrollo, y acá lo teníamos más cortito y más fácil, ¿se entiende? O sea, de las dos formas, tenés que poder llegar al mismo resultado, ¿se entiende? Sí, por eso no, me la recompliqué mal. O sea, era más Si la fácil. complicaste, en algunos casos van a tener que desarrollarlo y hacerlo así, y en otros casos, o sea, lo van a poder resolver acá como más corto, como lo hice yo, que es mucho más fácil, ¿sí? O sea, donde dice 3, toda esta parte es como una explicación, o sea, no forma parte del ejercicio. Pero vieron cómo yo lo acorté un montón, y sin embargo acá, o sea, tuvimos que desarrollar el binomio, tuvimos que despejar, después sacamos factor común, o sea, nos la complicamos un montón más, y no era súper necesario, ¿sí? Bien, con esto que estuvimos viendo hoy, que es lo que vamos a hacer hoy, pueden hacer los ejercicios de la guía, los que tienen que ver con distancia, y lo que tiene que ver con conjuntos numéricos, ¿sí? Si tienen dudas, o sea, se pueden preguntar ustedes en el grupo de WhatsApp, o yo puedo contestar. Esa sería una primera parte, ¿sí? Bien, voy a dejar de compartir. Eran los ejercicios de distancia y qué más. Y los que tienen que ver con conjuntos numéricos, ¿sí? Dale. Bien, voy a parar el video, chicos, y después denme tiempo, o sea, no se vayan enseguida, y como es, y ahora después denme un tiempo para poder ver cómo los junto los videos, cómo los subo, dónde los subo, y después les paso todo esto, pero denme un poquito de tiempo, ¿sí? Primero paro el video.